Bendiciones, hermanos, buenas tardes. Bienvenidos al servicio de su gracia. Y vamos a empezar nuestro servicio leyendo el Salmo 119 y vamos a leer el versículo 5 y 6 que dice: Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Y así es, Señor. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos ayude en esta tarde y nos fortalezca y que sea un tiempo de edificación. Gracias, Señor, te damos, Señor. En esta tarde venimos ante ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, con estos cantos, Señor, que vamos a estar levantando en tu nombre, Señor, para glorificarte y exaltarte. Queremos, Señor, que estos cantos salgan, Señor, como una acción de gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Queremos exaltarte y glorificarte. Recibe toda honra y toda gloria. Y también te pedimos, Señor, por tu palabra que se va a predicar, se va a enseñar, que prepares los corazones para que reciban tu palabra. Bendice a cada uno de los que van a estar escuchando. Señor, bendice sus vidas, que sus vidas sean transformadas a través de la palabra. Y que ellos siempre, Señor, caminen en tu palabra, caminen en tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo confiaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, su poder y maravilla, sin dejar ni una sola cantarán. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravilla, sin dejar ni una sola cantarán. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y proclamaré y no encubriré de tu gran amor.
De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravilla, sin dejar ni una sola cantarán. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravilla, sin dejar ni una sola cantarán. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame. Derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento.
cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo, purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Gracias, Señor. Te pedimos que nos purifiques y que tu palabra siga santificándonos cada día y haciéndonos más a tu imagen, y que cada día meditemos en tu palabra y estemos en tu palabra cada día para encontrar guianza, edificación. Gracias te damos en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, hermanos, bienvenidos una vez más y contento que puedan estar con nosotros y conectarse para las enseñanzas de la palabra de Dios. Este es nuestro servicio de su gracia y estamos contentos que pueda estar con nosotros una vez más. En esta tarde, hermanos, vamos a empezar una nueva clase o unas nuevas enseñanzas. Se llama la hermenéutica y quisiera empezar con dándole la gracia a Dios que me permite de poder compartir esto con ustedes. Esta clase que vamos a estar compartiendo, originalmente las íbamos a compartir hace unos meses y empezamos con una clase y solo una clase, y por causa del coronavirus tuvimos que cancelar las clases y por otras circunstancias, pero ahora le damos gracias a Dios que podemos a través de estos medios compartir con ustedes y seguir aprendiendo la palabra de Dios. Y así como le dije a los que se apuntaron a esta clase de la hermenéutica, que eran como unos 16, les dije que era la razón por la cual yo quería compartir esto con ellos, y empecé con un versículo en el 2 de Timoteo 2:2. Les leí este versículo que dice:
Segunda de Timoteo 2:2 dice, me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas cosas, estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Y yo les mencionaba a mis hermanos que la razón que yo quería compartir esto con ellos era porque Dios me puso en mi corazón de no nomás estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, sino que lo comparta con alguien más, así como dice este versículo que dice que queremos pasar lo que hayamos enseñado, aprendido a otras personas que sean confiables, dignas de confianza. Y esto está hablando de a otros cristianos que conocen a Dios, que ya son hijos de Dios, que se las pasemos a ellos y que ellos los puedan aprender también y puedan crecer en su caminar con Dios. Y esta herramienta nos va a ayudar a interpretar la Biblia de la mejor manera o correctamente. Todo cristiano debería aprender, especialmente si enseñas en iglesia, estás encargado de enseñar a los jóvenes, a los niños, a las hermanas, a los hermanos. Es muy importante que cada uno de nosotros aprendamos a interpretar la Biblia. Y más adelante en estas enseñanzas veremos qué es la hermenéutica. Yo sé que muchos a lo mejor no han escuchado la palabra. Vamos a ver qué quiere decir la hermenéutica. Y como les digo, todo cristiano, toda persona que va a interpretar la Biblia debería aprender esta herramienta de la hermenéutica. Y especialmente si estamos interpretando la Biblia en la iglesia o en nuestros hogares o a cualquier persona. ¿Por qué, hermanos? Porque la interpretación de las escrituras divinas es una de las más grandes responsabilidades que el hombre tiene en su vida. Pues tomar el lugar entre Dios y su pueblo para decirle lo que el Altísimo quiere de ellos es una de las oportunidades y posiciones más bellas que el ser humano puede tener. Teniendo en mente que lo que estamos comunicando es la palabra de Dios, es muy importante tener eso en mente, que no es cualquier libro o cualquier pensamiento de otra persona. No, esto es la palabra de Dios. Porque, hermanos, en Números 20 hay una historia que nos muestra esto de que tenemos que tener mucho cuidado, que lo que estamos interpretando a otras personas tenemos que hacerlo de la mejor manera o correctamente, el mejor trabajo que podemos hacer. No podemos mal representar a Dios y comunicar algo que Él nunca quiso. Y me recuerda la historia que les digo en Números 21 al 13, donde Moisés golpea la roca. Dice que se lo voy a relatar un poquito, toda la comunidad de Israel llegaron al desierto de Sin y acampó en Cades. Ya que en ese lugar no había agua para que el pueblo bebiera, la gente, ¿qué hizo? Se rebeló contra Moisés y Aarón, y el pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto, ¿por qué nos obligaste? Y nadie los obligó, ¿verdad, hermanos? Pero ellos dicen, ¿por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber, dijeron ellos. Y luego entonces Moisés y Aarón, dice, aquí sí les quiero leer los versículos. En Números 20, les voy a leer el versículo 6 en adelante. Dice, entonces Moisés, después de que el pueblo renegó contra ellos, entonces Moisés y Aarón se apartaron, fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia
gloriosa del Señor se les apareció. Entonces ellos van allí a recibir consejo de Dios en el tabernáculo, donde Dios, la presencia de Dios ahí estaba. Y dice el versículo 7, dice, y el Señor dijo a Moisés: tú y Aarón toma la vara y reúne a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca, y de ella brotará agua. De la roca proveerá suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a todos los animales. Así que Moisés hizo lo que se le dijo. Toma la vara del lugar donde se guardaba en la presencia del Señor. Luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen, dijo Moisés, ustedes rebeldes, les dijo. Moisés no estaba muy contento, estaba enojado, un poco enojado porque el pueblo se la pasaba renegando y renegando y renegando. Y luego él dijo: escuchen ustedes rebeldes, gritó, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Tenga en mente, hermanos, que Dios nunca le dijo eso, que dijera eso. Pero como estaba enojado, pues es lo que salió de él. Dice que después de eso, enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y el agua brotó a chorros, porque Dios es fiel. Dios es fiel, Él prometió que iba a salir agua y Dios es fiel, y así ocurrió. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron, se saciaron de agua. Sin embargo, dice el versículo 12, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Aarón y Moisés eran las personas que Dios usaba para comunicar al pueblo lo que Él quería que el pueblo llevara a cabo. Y en esta historia vemos que Moisés y Aarón, Moisés, enojado, mal representó al Señor y no hizo lo que el Señor le dijo, que golpeara la roca, que le hablara a la roca. ¿Y qué hizo? La golpeó 2 veces. No obedeciendo el mandato de Dios, mal representando al Señor, a nuestro Dios. Y el Señor le dice: ahora por esto no vas, porque no creíste. Dice el versículo 13: por esto este lugar se conoce como las aguas de Meriba, que significa discusión, porque ahí el pueblo de Israel discutió con el Señor y Él demostró su santidad entre ellos. Dios fue fiel. Dios fue fiel al final. Y interpretar y comunicar solo es lo que debemos hacer, solo lo que Dios ha dicho en su palabra. No podemos hacer lo que Moisés hizo, agregar. Tenemos que echar por la ventana todo prejuicio. No podemos venir a la Biblia con mis opiniones o mi orgullo o mis pensamientos, sino que todo eso tiene que salir y venir con un corazón humilde y atento para escuchar y obedecer a nuestro Dios. Mire qué nos dice Primera de Pedro 4:11. Dice: ¿has recibido el don de hablar en público? Entonces habla. ¿Cómo debemos hablar? Dice aquí: habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Como si Dios mismo está hablando a través de nosotros. Y luego sigue diciendo: ¿has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos
con todas las fuerzas y la energía que Dios te da. Y esto es muy importante, hermanos, porque mire, como vamos a estar viendo la interpretación de las escrituras, la hermenéutica, la ciencia, las herramientas que nos da para poder hacer eso, se toma mucho trabajo. Y aquí en adelante, ahorita le digo, el trabajo de interpretar las escrituras, como vamos a estar viendo versículos que nos apoya esto, dice que se toma trabajo, horas y horas de estudiar. Pero sabe que, como dice aquí, 1 Pedro 4:11, dice que el Señor, nuestro Dios, de allí viene la fuerza y la energía para hacerlo. Porque usted se va a encontrar, como muchas veces yo me he encontrado, horas y horas hasta las 2, 3 de la mañana, escudriñando, buscando versículos, estudiando esto y esto y esto, tantas cosas que uno puede estudiar. En veces uno entra el cansancio como humanos, nos cansamos, pero sabe que he visto que muchas veces cuando estoy así ya en horas y horas de estudiar, a través de la palabra de Dios te da una fuerza y una energía que tú quisieras seguir toda la noche y todo el día estudiando la palabra de Dios, de tan rica y tan hermosa que es estudiar la palabra de Dios y de lo que contiene. Trae un gozo que te quita todo cansancio. Y yo le puedo decir esto por experiencia, porque me ha pasado muchas veces y me dicen mis hijos y mi esposa, duérmete, descansa, pero hay algo cuando uno está estudiando la palabra de Dios que siente un gozo y una alegría de poder estar meditando en las cosas de Dios y poder estar conociendo a Dios. Y ojalá, hermanos, cuando usted vea los versículos que vamos a ver, que habla de que es un trabajo arduo, que es interpretar la palabra de Dios, pero usted ojalá pueda entender y comprender lo que dice Pedro aquí, que el Señor nos va a dar fuerza y energía para llevar a cabo esto. Y tenemos que confiar que si Él dice que nos va a dar las fuerzas, Él lo va a hacer. Entonces, este tema número 1, ¿por qué es importante el estudio de la interpretación de la Biblia? Vamos a leer 2 textos que responden a esta pregunta. Y vamos a empezar con Eclesiastés 12:9. Y esta se la voy a leer en la Reina Valera Gómez, una de las traducciones que uso. Y más adelante que hablemos de las traducciones que existen, les voy a decir por qué uso esta traducción y la Nueva Traducción Viviente, y la Reina Valera también la uso, y uso diferentes traducciones, pero en Eclesiastés 12:9 dice: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, y hizo escuchar, y hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. La palabra aquí, sabio, hermanos, se traduce hábil, ser hábil, maestro, prudente, astuto, excelente, experto y sepa. Esas son palabras que traduce sabio. Y la palabra escudriñar, mire, aquí son los versículos que le mencionaba del trabajo que se toma para interpretar la Biblia. La palabra escudriñar en hebreo es buscar, demandar, descubrir, escudriñar, espiar, examinar, explorar bien, informarse, inquirir, poder saberse, preguntar, reconocer y reconocimiento. Todas estas palabras nos dicen que es un trabajo
Y este trabajo no es solo del predicador, sino de cualquier persona que viene hacia la Biblia para interpretarla, para compartirla a la humanidad. Y mire cómo dice Proverbios 2, del 1 al 6. Y estamos ahorita nomás en una introducción a estas clases que vamos a estar, o a estas enseñanzas que vamos a estar dando. Mire los beneficios de la sabiduría de la palabra de Dios. Dice, hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Mire, preste atención, dice este versículo de Proverbios 2:1. Y muchas veces yo siento que, y yo he encontrado que muchas veces no damos toda nuestra atención cuando estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos distraídos de tantas cosas que no meditamos en la palabra de Dios. Masticarla. Y muchas veces cuando venimos a la palabra de Dios, no falta que suene el teléfono, no falta que algo pase, muchas distracciones. Por eso cuando se ponga a estudiar la palabra de Dios, busque un lugar, apague su teléfono, póngalo en vibrador y medite en la palabra de Dios. Ponga toda su atención a lo que está leyendo. Una de las cosas que yo le digo a mi esposa y a mis hijos, y cuando estudiamos juntos, y le digo, vamos a leer cierto pasaje de la Biblia, y le pido a alguien que lo lea y lo lee un poco rapidito, y le digo, no, espera, la Biblia, de la manera que debes meditar en ella, no puedes, para mí, toda palabra, cada letra, cada palabra, cada estrofa, cada versículo, cada capítulo es muy importante para mí. Yo sé que hay otros que pueden leer y retener mucho de lo que leen, pero para mí, esto es para mí, no para todos. Para mí, yo leo de una manera despacio, lenta, y medito en cada palabra y por qué se dijo, y así me voy yo. Y es como meditando en la palabra de Dios, masticándola. Y yo le digo a mi familia, cuando lean la palabra, le digo, a ver, léeme otra vez esa palabra, o qué quiso decir. Y porque muchas veces leemos así rápido y al final no se nos queda casi nada. Aquí dice este versículo, pon atención. Eso se toma, ¿cómo quiero decir? Quitar toda distracción, todo aquello que no nos deje poner atención. Jesús usaba mucho esto porque se acuerda que el segundo versículo, si vamos ahí en Proverbios, en ese mismo capítulo 2, el siguiente versículo 2 dice, afina tus oídos. ¿Qué dijo Jesús? El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu quiere decir. Y Jesús usaba mucho eso. Oiga. Y aquí nos dice, afina tus oídos a la sabiduría. Y luego dice, y concéntrate en el entendimiento. Concentrar, pon atención. Y luego el versículo 3 dice, clama por inteligencia y pide entendimiento. Y luego aquí está otra palabra, búscalos como si fuera plata, como si fuera tesoros escondidos. Y hablando de tesoros y plata, dice que lo busques. ¿Cuánta energía no usa gente cuando escuchan de un tesoro que alguien escondió? Parece que aquí en Colorado hubo en las noticias una vez, alguien hace 15 años escondió un tesoro que tenía algo valioso, mucho dinero o no sé qué era, pero lo escondió aquí en Colorado y puso que si el que lo encontrara se quedaba con él.
Y parece que pasaron 15 años hasta que alguien lo encontró, pero estas personas, escuché de muchas personas que se la pasaban días, semanas, meses buscando este tesoro. Usaban mucha de esa energía. Y es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, que la palabra de Dios debemos invertirle mucho de nuestro tiempo, mucha energía, y entonces dice el versículo 5, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor. ¿Cómo vamos a comprender a nuestro Señor? Es dedicándole tiempo, escudriñando las Escrituras, buscándolo como si fuera tesoro, plata, oro, nos dice en otro lugar en que vamos a estar leyendo. Y dice, y obtendrás conocimiento de Dios. Y si tú te encuentras en ese lugar donde sientes que casi no conoces a tu Dios, te animo, como dice este proverbio, búscalo como si fuera plata, oro, tesoros. Y déjale digo, esto es mucho mejor que eso. Dice el versículo 6, pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Ahora, el predicador, ¿quién es? Déjele pregunto, ¿quién es la mayor autoridad para nosotros? La mayor autoridad para nosotros es la palabra de Dios. Ahora el predicador no solo es el que está exponiendo, como les dije, el que está interpretando, sino cualquier que comparte la palabra de Dios. Entre más sabiduría llegamos a tener, esa sabiduría, hermanos, se las estamos pasando a los que les estamos compartiendo. Por eso es muy importante estudiar la palabra de Dios. Esto requiere nuestro mejor esfuerzo de examinar para adquirir sabiduría. Porque si no hago mi trabajo de examinar, ¿de dónde cree que va a venir mi sabiduría? No, porque no quiero compartir mi entendimiento o mi sabiduría o lo que yo conozco, lo que yo creo, porque no se trata de lo que yo creo, sino lo que la palabra de Dios dice. Él es la autoridad. La palabra de Dios es nuestra máxima autoridad. Si queremos sabiduría de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿Y por qué la palabra de Dios? ¿Por qué no otro libro? ¿No habrá sabiduría en otros libros? Bueno, mire, Juan nos dice en Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ese es el propósito, ¿no, hermanos? De la vida eterna. La vida eterna es lo que deseamos todos, los que hemos venido a conocer a Dios, porque antes no teníamos vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan está diciendo, hermanos, que escudriñemos las escrituras. Escudriñar, recuerde, la palabra es examinar, investigar, que se toma tiempo. Juan estaba hablando de que él daba testimonio de Jesús. ¿Quieres conocer más a Jesús? Escudriña las escrituras. Ahora vamos a contestar la pregunta, ¿por qué es importante el estudio de la palabra de Dios? Bueno, porque la palabra de Dios debe ser, como decíamos, nuestra única fuente de autoridad. Fuente de autoridad, ¿quién va a ser? Es la palabra de Dios. ¿Sabe que yo he visto tantas cosas ahora con el YouTube, que tantos pastores que
han traído tantas cosas, enseñanzas a sus iglesias, cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Y ahí se ve que la palabra de Dios no ha sido la única fuente para ellos de autoridad, porque han traído enseñanzas erróneas, enseñanzas que no tienen que ver con las escrituras, y los creyentes que están ahí en esas iglesias están practicándolas. ¿Por qué? Porque por falta de sabiduría se pierde el pueblo. Tenemos que entender que si un pastor nos dice hacer algo y es no está apoyado por la palabra de Dios, no tenemos que obedecerlo, porque tenemos que obedecer la palabra de Dios, porque ella es nuestra fuente de autoridad. Y es triste que se ve tanto esto ahora con tantos medios en las redes sociales. Es triste y se ve el falta de escudriñar las palabras de Dios por muchos de nuestros hermanos. Ahora, ¿por qué decimos que debemos escudriñar la palabra para interpretarla correctamente y que sea nuestra autoridad? Bueno, la Biblia es un registro de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es, de lo que Dios ha revelado y hará. Otra vez, la Biblia es un registro de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios es, de lo que Dios ha revelado y lo que Dios hará. Dios considera, hermanos, su palabra de tanta importancia que nos muestra lo suficiente que debe ser la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Si usted escudriña la palabra, va a ser suficiente, lo suficiente para usted. No va a necesitar ningún otro libro, como muchas religiones que tienen la Biblia, pero tienen otros libros. Y así no es para nosotros. Nosotros creemos que la palabra de Dios es el único libro que necesitamos para llevar a cabo lo que Dios desea en nuestras vidas, para tener la vida eterna, como dice Juan. En el libro de Salmos 19, Salmos capítulo 19, versículos 7 al 11, la palabra de Dios dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reviven el alma. Mire qué poderosa es la palabra de Dios. Revive el alma. Los decretos del Señor son confiables. Usted puede confiar en la palabra de Dios. Hacen sabio al sencillo. ¿Quiere sabiduría? Escudriñe las Escrituras. Versículo 8 dice: los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Alegría, y de eso es lo que yo hablaba cuando yo me siento cansado y estoy estudiando la palabra de Dios. La palabra de Dios te da una alegría, un gozo que no, en veces no, solo puedes entender que esto solo viene de Dios, de su palabra, que es lo que hace su palabra. Dice, los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial, son más deseables que el oro, hermanos. Incluso que el oro más puro, son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes las obedecen. Una gran recompensa, hermanos.
sí ve todos los beneficios que la palabra de Dios nos dan. ¿Cómo llegamos a entender su palabra? Es a través de escudriñar a la palabra de Dios, a través de la luz de las Escrituras. Y haciendo esto, esta herramienta de la hermenéutica, la palabra hermenéutica, hermanos, aquí solo quiere decir interpretar. Y más adelante vamos a estar viendo de dónde viene esta palabra y más detalle. Pero esta herramienta nos va a ayudar a no añadir ni quitarle a la palabra de Dios. Y es lo que queremos, ¿no? Cuando compartimos, queremos hacer el mejor trabajo de compartir lo que Dios ha dejado en su palabra, y no mis opiniones, y no en mi entendimiento, sino la palabra de Dios. Hay que tener en mente, hermanos, que las personas a las que les estamos compartiendo la palabra de Dios, que les estamos predicando, que les estamos enseñando, están haciendo decisiones, no es cualquier decisión, sino son decisiones grandes, basadas a lo que les estamos interpretando. Por eso no debemos quitarle o ponerle. Y tampoco no podemos ser en nuestro estudio allí a la ligera, nomás ahí se va. Sino que tenemos que escudriñar la palabra de Dios y buscar, interpretar, adquirir entendimiento del Señor. Y Deuteronomios, hermanos, mire lo que dice Deuteronomios 4, 1 al 2, dice: ahora pues, oh Israel, oye, aquí está esta palabra otra vez, escucha, oye. Y si usted sabe, hermanos, para el judío, cuando ellos escuchaban esta palabra, oye, no solo quiere decir escucha. Para el judío, esta palabra es también obedecerla, hacerla, llevarla a cabo. Ahora pues dice: oh Israel, oye los estatutos y derechos que yo os he enseñado, para que los ejecutéis. Aquí está. Para que los lleves a cabo y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y luego dice el versículo 2: no añadiréis a la palabra que yo os he mandado, ni disminuiréis de ella. No le quites ni le pongas, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os he ordenado. Todo lo que yo he dicho, dice el Señor, eso quiero que lleven a cabo, pero no le quiten y no le pongan. Dice Apocalipsis 22, 18 al 19: porque yo testifico a cualquiera que oye, ahí está otra vez, las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Por esto es que debemos, hermanos, escudriñar las Escrituras, porque son la única fuente de autoridad para nuestras vidas, que tenemos que tener mucho cuidado de no quitarle y ponerle. Es lo que nos dicen estos versículos. Hermanos, la Biblia contiene una hermosa unidad, y para interpretarla correctamente tenemos que escudriñarla. La Biblia es una colección de escritos que compaginan o entrelacen uno con otro en un mismo tema.
¿Cuál es este mensaje principal de la Biblia que usted puede ver a través de Génesis a Revelaciones? Este es el mensaje de la redención del hombre y el Redentor, que es Jesucristo. El mensaje principal es la redención del hombre y el Redentor Jesucristo. Hermanos, no hay otro libro por el cual debemos conducirnos tú y yo. El único libro debe ser la palabra de Dios. La base principal debe siempre ser la Biblia. La Biblia fue escrita por diferentes autores de diferentes profesiones y oficios que tenían diferentes culturas y maneras de pensar y que vivieron en épocas diferentes. Pero, sin embargo, todos concuerdan con el mismo pensamiento de la Biblia. Todos concuerdan con el mismo. La redención, que viene siendo la redención del hombre, y el Redentor Jesucristo. Todos, no importa que estuvieron distanciados por el tiempo, por culturas, costumbres, circunstancias, ellos hablaron de lo mismo, del mismo tema que hay, que viene siendo la redención del hombre y el Redentor Jesucristo. La Biblia cuenta con 66 libros, hermanos, y vamos a estar viendo un poco más cuando lleguemos al tema de la Biblia, un poco más profundo esto de qué es la Biblia. La Biblia cuenta con 66 libros, de los cuales 39 son del Viejo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ahora es importante que conozcamos esto, si es lo que vamos a estar enseñando la palabra de Dios, ¿no? Hay que conocer las cosas básicas. Ahora, el orden que nosotros tenemos en nuestra Biblia viene de acuerdo a la traducción griega del Antiguo Testamento, llamada la Septuaginta. La Septuaginta, hermanos, yo sé que a lo mejor muchos no han escuchado esta palabra. Septuaginta. Esta traducción data del año 200 años antes de Cristo. Fue hecha en Alejandría por 70 eruditos. Ahora, ¿por qué decimos que están de acuerdo a ese orden? Porque no sé si sabe, pero el Antiguo Testamento lo tenemos dividido en 4 partes. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. Y número 2, historia, que viene siendo de Josué a Esther. Número 3, de poesía, que viene siendo de Job a Cantar de Cantares. Y tenemos la profecía, que es de Isaías a Malaquías. Pentateuco, ¿qué quiere decir Pentateuco? Esa palabra griega significa 5 cajas. 5 cajas. Que esta palabra en hebreo, que es el Pentateo, viene siendo el Torah. Pero esto vamos a estar viendo un poco más, como le digo, cuando ya lleguemos al punto de qué es la Biblia, cómo es que llegamos a obtener lo que tenemos como la palabra de Dios, y muchas más cosas que vamos a estar estudiando. Ahora, la Biblia tiene la finalidad de guiar a los hombres al conocimiento de Dios y a una dependencia total de Él. ¿Cuál es el deseo de Dios al darnos la Biblia, hermanos? ¿Cuál es su deseo? ¿Por qué nos dejó su palabra? ¿Sabe por qué? Para que le conozcamos al Dios que se reveló a través de ella y le conozcamos. ¿Y qué es ese conocimiento? ¿Qué es ese conocimiento
nos va a llevar, hermanos, todo ese conocimiento que de la palabra de Dios nos va a llevar a depender de Dios. Así como Adán y Eva, hermanos. Adán y Eva, ellos dependían de Dios cuando fueron criados. Estaban en el jardín. Dependían de Dios, caminaban con Dios, tenían una relación con Dios, pero cuando pecaron, hermanos, Dios no los abandonó. Dios no los dejó a la deriva y ahí háganle como pueden. No, Dios no los dejó solos. Dios les prometió un Salvador, un Redentor que los iba a liberar de su pecado, de la esclavitud al pecado. Y eso es prometido desde el principio del libro de Génesis. Podemos ver esto, que Dios promete desde el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, que Él iba a hacer el camino para que el hombre pueda ser restaurado una vez más. A poder tener esa relación que tuvo en el jardín del Edén una vez más. Y es lo que ahora tenemos ese puente que Jesucristo hizo por nosotros, para ahora podemos llegar al Padre y tener esa relación con nuestro Dios una vez más. Ahora, Dios es el autor de las Escrituras. Dios se ha revelado a los hombres para que tuviese redención, como decimos, a través de Jesucristo. En segundo lugar, para que lo conozcan y se acerquen a Él y tener una comunión personal con Él. Ejemplo, Jeremías 9:23 dice: así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas el que hubiese de alabar, de esto se alabe, dice, alábese en esto, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. La Biblia tampoco no es para contender, hermanos. Todo el conocimiento que vamos a tener de la palabra de Dios no es para contender, sino para el centro principal, hermanos, de la Biblia. No es el hombre tampoco, sino es Jesucristo. Jesucristo que va a redimir al hombre. Eso es el tema principal. Porque queremos, ese es lo principal, que conozcan a Jesús. ¿Y qué va a pasar cuando conozcan a Jesús? Sus vidas van a ser transformadas. El plan, hermanos, de Dios para nosotros no es que toda la vida se la pase uno diciendo: ore por mí, que no tiene nada de malo. La Biblia nos indica que si alguien necesita oración, vaya a los ancianos. Sí, pero cada uno de nosotros debemos de depender de Dios. Tenemos que tener una relación personal con Dios diaria. Porque cuando lo conoces, hermano, vas a aprender a depender de Él. Y sabe que esto habla también de madurez. Y aquí vamos a dejarlo. Vamos a acabar esta introducción y continuaremos la siguiente vez que esté con ustedes. Vamos a seguir esta enseñanza de la hermenéutica, pero aquí vamos a hacer una breve oración. Pero aquellos que estén escuchando, todos, ojalá se puedan conectar, todos los que estaban en la clase y ahora a través de estos medios puedan escuchar estas enseñanzas y podamos crecer, porque todo esto, hermanos, es para edificación y la madurez del creyente, y para que podamos tener una dependencia personal, cada uno con Dios, y puedas compartir con otros lo que el Señor quiere que compartamos, que nos ha dejado en su palabra.
de la mejor manera que lo podamos hacer. Amén. Y vamos a despedirnos y le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y nos veremos la siguiente vez. Padre, gracias Señor por este tiempo, Señor. Te glorificamos a ti, te exaltamos, Señor, porque tu palabra trae gozo a nuestras vidas, Señor. Nos da alegría, Señor. Es una bendición, Señor. Hay tantas bendiciones en tu palabra, Señor, para nosotros. Pero necesitamos escudriñar, buscar, pasar tiempo, meditar, amar tu palabra, Señor. Masticarla, Señor, para agarrarle sabor, Señor, para conocerte más y más, Señor. No es para tener orgullo o creernos que sabemos más que otros, no, porque cuando aprendemos que solo tú eres, Señor, el que conoces todo, Señor, nosotros solo somos una herramienta, Señor, somos un vaso, Señor, frágil, Señor, que usa, Señor, que tenemos este privilegio, Señor, de poder ser usados por ti, Señor, para compartir y llevar a cabo tu palabra al mundo, Señor. Y eso debería ser nuestra mentalidad, Señor, que es estar humildes delante de ti, Señor, aprendiendo, Señor, y ayudar a otros a aprender también y pasar tu palabra y el conocimiento que nos has dado a otras personas. Y ojalá así sea, Señor, que lo que aprendamos, Señor, se lo compartamos a alguien más. Y esto es para que te conozcan a ti, porque hay gente que no te conoce. Porque tu mensaje es simple, Señor, el mensaje de la redención, de la salvación es simple, Señor, que tú viniste, Señor, y diste tu vida por todo el mundo. Mandaste a tu Hijo a morir en la cruz por nosotros, porque nosotros estábamos perdidos. Pero tú mandaste a tu Hijo a esta tierra para que nos salvara de nuestros pecados. Y si hay alguien allí que está escuchando y no tiene esta esperanza, no sabe que alguien murió por ellos para ser perdonados, para quitar toda esa culpabilidad que hay en su mente, en su corazón, que puede ser removida. Solo aceptar que tú eres el Salvador, que viniste a esta tierra y moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día, y que si ellos reciben eso, ellos serán libres y tendrán una vida nueva y serán transformados y te conocerán cada día más a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.